Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy comenzaremos una serie muy especial de análisis basada en el libro Combustible de H.G. Tudor. En esta serie exploraremos cómo los narcisistas manipulan a su entorno a través del combustible emocional. Este primer capítulo es crucial porque nos introduce en la dinámica de lo que realmente necesitan los narcisistas para sentirse poderosos y en control. Voy a desglosarles lo que significa el combustible emocional, cómo se obtiene y por qué es esencial para los narcisistas. Si alguna vez te has sentido manipulado o te has preguntado por qué una persona se comporta de ciertas maneras, este audio te dará una perspectiva muy clara. En la introducción, H.G. Tudor nos dice: soy un narcisista y deseo proporcionarte información sobre la cosa por la que existimos. Es el santo grial de nuestra razón de ser. Es el núcleo central de nuestra existencia. Esta información te será muy valiosa porque en ninguna otra parte encontrarás este conocimiento sobre el comportamiento de alguien como yo. Puede que te resulte incómodo escuchar algunas partes de este audiolibro, pero no te pido ninguna disculpa por esto, ya estarás acostumbrada. Yo no envuelvo lo que escribo en eufemismo. Paréntesis, un eufemismo es una palabra o expresión que se usa para suavizar, disimular o hacer menos ofensiva una idea que podría resultar dura o incómoda para algunas personas. Ni evito decirte con precisión por qué mi especie y yo actuamos como actuamos. Necesitas que se te dé esta información de manera directa para que te sea más fácil de comprender, aunque te deje atónita. Mira, puede que estés consciente de que estás en una relación con un narcisista. Si este es el caso, escuchar este audiolibro es un buen paso para aprender sobre lo que está detrás de su comportamiento. Adquirir este conocimiento no solo te permitirá encontrar sentido a las cosas que te desconcertaban antes, sino que también te dará la oportunidad de tomar medidas para protegerte. Hay maneras para lidiar y tratar con el narcisista en tu vida. O tal vez todavía no te has dado cuenta de que estás bailando con un narcisista. Quizá diste con este audiolibro por recomendación. Sin embargo, debo pensar que es probable que te encuentres en una relación, ya sea familiar, íntima, de amistad o de trabajo, con alguien cuyo comportamiento es incomprensible para ti. Y utilizas tu lógica para determinar por qué esta o estas personas actúan de la manera que lo hacen. Abordas todo asunto de manera racional y consecuentemente te quedas perplejo o perpleja ante el comportamiento que estás presenciando. Es normal. Pese a que somos metódicos y calculadores, los narcisistas no operamos con el mismo sistema de valores que tú. No residimos en el mismo mundo que tú. Nosotros creamos un mundo diferente donde somos nosotros los que gobernamos y creamos las reglas. La aplicación del pensamiento racional no te ayudará a resolver el problema al que te enfrentas. Así que escuchar este libro y mis otros libros te dará la visión que necesitas para poder comprender a qué te estás enfrentando. Armada con este conocimiento, podrás tomar la decisión y la acción apropiadas. He escuchado muchas preguntas de queja, como por ejemplo, ¿por qué son tan encantadores un día y tan horribles al siguiente? ¿O por qué presumen y buscan halagos con tanta frecuencia? ¿O por qué parecen estar en guerra con el mundo entero, siempre provocando discusiones y buscando a las personas? O quizá, ¿cómo puede alguien vivir así? ¿No se dan cuenta que no es una manera agradable de vivir? Bueno, seguramente deben preguntarse por qué pierden amigos, puestos de trabajo y no se les invita a eventos sociales. ¿Por qué se comportarán de esa manera, Bueno, la respuesta se traduce a una sola palabra: combustible. Se trata única y exclusivamente de combustible. El combustible es lo que debemos obtener y la razón de nuestro extraño comportamiento, del que eres testigo y te afecta a menudo a un costo terrible para ti. La persona con la que te has enredado es con toda probabilidad un narcisista y necesita ese combustible como tú necesitas el aire que respiras. Y bien, si escuchas y comprendes lo que este combustible es y el papel que desempeña en nuestras vidas, comenzarás realmente a comprender por qué esta persona actúa como actúa y lo que tú puedes hacer al respecto.
Así es que, ¿qué es combustible? Bueno, si consideras la palabra en su más estricto sentido, el combustible es todo material que libera calor o energía al ser quemado. El más viejo y obvio de los combustibles es la madera. La combustión de la madera se produjo hace alrededor de 2 millones de años, y desde entonces los humanos hemos encontrado y desarrollado otros tipos de combustibles. Otro ejemplo de combustible es la comida. La comida es un combustible para todo ser humano porque la necesita para vivir. La necesidad de combustible está presente en todos lados. El combustible es fundamental para la existencia de la humanidad. Sin este, nos moriríamos de hambre, pasaríamos frío y perderíamos una gran variedad de comodidades, entretenimientos, servicios y productos básicos que tenemos gracias, en gran parte, al suministro de combustible. De la misma manera que la humanidad necesita combustibles para su existencia, mi especie necesita combustible para su supervivencia. Sin este combustible no podríamos sobrevivir. Tú necesitas aire para respirar. Bueno, pues nosotros necesitamos nuestro combustible para existir y prosperar. Por supuesto, no estoy hablando de comida, carbón o gasolina. Me refiero a otro tipo de combustible que necesitamos todos los días y que es primordial para nuestra supervivencia. Entender lo que es nuestro combustible, cómo lo obtenemos y por qué lo necesitamos en cantidades tan voraces es entender mejor al narcisista. Conocer también cuál es el papel que tú desempeñas en el suministro de este combustible te permitirá entender por qué le resultas tan atractiva al narcisista y lo que puedes hacer para cambiar esto. También te explicaré cuáles son nuestros métodos para extraer combustible, por qué actuamos de cierta manera cuando lo necesitamos y cómo nuestra demanda de combustible afecta a los que nos rodean. Todo esto te ayudará a comprender cómo un narcisista funciona y vive su vida. Y por sobre todas las cosas, los narcisistas nos regimos por una sola cosa: nuestra necesidad de combustible. Y bien, ¿qué es nuestro combustible? Bueno, existe el concepto de suministro narcisista, y sospecho que ya habrás escuchado esta frase. Se considera que el suministro narcisista es un tipo de admiración, apoyo interpersonal o sustento que un individuo extrae de su medio ambiente y que es esencial para su autoestima. Entiendo que alguien llamado Otto Fenichel desarrolló este concepto, que parece ser la forma técnica en que se considera el concepto de combustible. Yo prefiero llamarlo combustible no solo porque esta palabra describe de manera más apropiada el efecto que esto tiene en mí y la función que desempeña en mi vida, sino también porque la palabra es más breve y fácil de escribir. Y como comenzarás a darte cuenta, el ahorrar energía es muy importante para mí. La gente lee la frase suministro narcisista y sé que automáticamente pondrá una etiqueta negativa a esta porque ha visto la palabra narcisista, que inmediatamente evoca connotaciones de egoísmo, creencia de tener todo el derecho del mundo por sobre los demás, soberbia y falta de cuidado hacia los demás. Sustituyendo la frase suministro narcisista con la palabra combustible, creamos un enfoque menos negativo para comprender qué es lo que nuestra especie tanto necesita y de hecho qué es lo que tú también necesitas. Sí, tú también necesitas combustible. Verás, si yo sugiriera que tú necesitas suministro narcisista, me imagino que muchos sacudirán la cabeza y negarían esto. Yo no soy narcisista, ya te oigo protestar. ¿Por qué necesitaría suministro narcisista yo? Entiendo tu desconfianza al verte relacionada con todo lo que se refiere a mi especie y a mí. Por lo tanto, sugiero que usemos la palabra combustible en lugar de suministro narcisista. Porque decir combustible tiene una connotación más positiva y nos hace sentir mejor a todos. En los párrafos que siguen, trataré de explicar en mayor detalle los tipos de combustible que mi especie y yo requerimos. Pero, por el momento, sigamos con la idea de que tú también necesitas combustible. Mira, necesitas que personas te provean amor, te alaben y te aprueben. ¿Te gusta que alguien te diga cosas como, oye, me gusta tu peinado, o estuvo muy bien la presentación que diste ayer, o ese coche nuevo que compraste es fantástico, o me gusta mucho tu bolso, ¿dónde puedo conseguir uno así?
O creo que te ocupaste muy bien de ese cliente irritado, buen trabajo. O siempre me impresiona la seguridad y tranquilidad con la que haces frente a una situación difícil. Quizá estoy planeando un viaje a Tailandia y me preguntaba si podrías ayudarme porque tú sabes tanto sobre Tailandia. En fin, etcétera, etcétera, etcétera. Estarás de acuerdo que todos estos comentarios resultan agradables para cualquier persona y que el destinatario se sentirá mejor consigo mismo al escucharlos. Eso es combustible. El combustible que todo el mundo necesita y consume. Tú y yo somos similares en ese sentido. Donde diferimos es en el hecho de que mi especie y yo necesitamos grandes cantidades de ese combustible. De hecho, obtener combustible es nuestra única preocupación en la vida. Nuestro deseo de recibirlo es insaciable. Tú como persona normal no sientes la necesidad de recibir grandes cantidades de combustible. De hecho, sé que si recibieras un suministro constante de combustible durante un largo periodo de tiempo, te sentirías incómodo o incómoda. A mí eso me parece muy raro, pero sé que tú y yo somos seres muy diferentes. Los de mi especie necesitamos este combustible a menudo y repetidamente. No podemos estar mucho tiempo sin él, y cuando digo mucho tiempo me refiero a horas. Tú por tu lado tienes tal autosuficiencia que eres capaz, como toda persona normal, de aguantar un periodo considerable, varios días, semanas o incluso más, sin tener que recibirlo. Intermitentes y pequeñas cantidades de combustible son enteramente satisfactorias para ti y recibirlo es un proceso pasivo. Tú no sales en su búsqueda. Te es agradable cuando lo recibes, pero no sientes el deseo primordial de recibirlo. Nosotros, por el contrario, sí. Y no solo debemos recibirlo, sino que también debemos salir a buscarlo, cazarlo, cultivarlo y cosecharlo. Otra diferencia entre nosotros es el método que aplicamos para la obtención de este combustible. Como una persona normal, tú no buscas provocar el suministro de este combustible, sino que simplemente se produce como una feliz consecuencia de haber hecho algo meritorio o algo para complacerte a ti misma y que los demás notaron. Por ejemplo, fuiste al salón de belleza para que te arreglaran el pelo, de manera que sales de allí sintiéndote elegante y atractiva, y lo hiciste para ti misma, no para impresionar a nadie. Es un efecto secundario agradable que otros noten tu nuevo peinado y te hagan cumplidos al respecto. Otro ejemplo podría ser: trabajaste duro para que la presentación que debes dar sea clara, útil y bien recibida. Y estás obligada a hacerlo en virtud de tu trabajo o tus estudios. Quieres asegurarte que todo salga bien para afirmar tu autoestima y evitar defraudar a otros con una mala presentación. Como una persona normal, no piensas, debo hacer una gran presentación para que todos aplaudan y me digan lo maravilloso que soy. Tú no eres así, pero yo sí, y así es como los de mi especie funcionamos. Así los de mi especie y yo miraríamos la situación. O te compraste un coche nuevo porque necesitabas uno y decidiste premiarte. Tienes un bolso que está de moda por razones similares y otros notan esto y te hacen comentarios admirativos. Bueno, estos comentarios te hacen sentir bien, pero no hiciste nada para extraerlos. Muchas veces ni siquiera tienes necesidad de tener posesiones materiales caras porque obtienes una sensación de bienestar de otras cosas, como dedicar parte de tu tiempo a otros o dar todo de ti. La alabanza que recibiste por haber lidiado bien con un cliente insatisfecho es un agradable efecto secundario de haber demostrado tu talento para las relaciones interpersonales y llevar a cabo bien tu trabajo. Por lo tanto, el combustible que tú obtienes es una consecuencia de algunas cosas que haces. Pero, para nosotros, la cosecha de combustible es nuestra única razón de hacer las cosas. Por ejemplo, yo compro un automóvil nuevo porque quiero que, número 1, que los demás vean lo bien que me va financieramente y me admiren. Número 2, que reconozcan el gran vehículo que es y me admiren por poseerlo. Número 3, que sientan envidia de mi propiedad porque mi coche es mejor que el de ellos. Y 4, demostrar que, por ser dueño de un coche superior, yo soy superior a ellos. Todo esto genera combustible para mí. Lo que debes notar es que yo obtengo combustible de muchas más maneras que tú, y que mi combustible se basa en reacciones tanto positivas como negativas. Sí, yo trabajo aplicadamente para obtener esas reacciones, y tú no lo haces.
En consecuencia, si bien es verdad que a nosotros nos gusta recibir combustible, tú lo necesitas menos que yo. Además, tú no lo buscas de la misma manera que yo ni lo extraes como yo. Mira, mientras Herr Fenichel afirmó que el suministro narcisista se obtiene del medio ambiente, yo considero que el combustible que extraigo es más específico con respecto a de dónde lo extraigo. Yo obtengo mi combustible de la respuesta emocional de los que me rodean. La calidad del combustible varía dependiendo del tipo de respuesta emocional y de la proximidad de los que me la proveen. Entraré en más detalles sobre esto en un capítulo posterior, pero cualquier tipo de respuesta emocional nos proporciona combustible. La reacción emocional puede ir desde la adoración, felicidad o placer, hasta el odio, el enojo, la tristeza o la frustración. De eso me alimento. Hay algunos que se refieren a mi especie como vampiros emocionales. La descripción es totalmente adecuada porque nos alimentamos de tus respuestas emocionales y por lo tanto es imperativo para nosotros provocarte siempre para que tengas una respuesta emocional. Y cuanto mayor sea la intensidad de esa respuesta emocional, mayor será la intensidad del combustible que recibimos. Incluso saber que tendrás una reacción emocional aunque no podamos verla, nos provee combustible. Consideramos toda energía emocional como nuestro sustento y la chupamos de donde podemos. La falta de emoción nos causa preocupación y hace que eventualmente nos desapeguemos y busquemos nuevas fuentes de energía emocional. Hay quienes sugieren que mi especie obtiene combustible de ciertos objetos inanimados como símbolos de estatus social. El costoso vehículo, el traje sastre y la casa grande, todo esto al parecer nos proporciona combustible. Y bueno, debo decir que es cierto que codiciamos estas cosas, ya que van de acuerdo con nuestro sentido de merecerlo y tener derecho a todo. Y también estos objetos nos permiten mostrar al resto del mundo nuestro éxito y nuestros logros. Nos encanta presumir. Anhelamos tener esa imagen de éxito material. Sin embargo, no es el Rolex, el iPad Mac o el teléfono celular con un diamante incrustado lo que deseamos en sí, sino las reacciones que estos objetos crean en otros. Quienes nos ven pasar conduciendo con un Bentley convertible invariablemente se paran y nos miran fijamente y con la boca abierta. Esa reacción a nuestro prestigio nos proporciona combustible. Las miradas de admiración que atraemos cuando atravesamos la oficina caminando con un excelente traje sastre nos proporciona combustible. También los elogios que recibimos por nuestro estilo de zapatos, por la casa de campo que tenemos y la fiesta extravagante que dimos, son combustible para nosotros. Los objetos inanimados son plataformas para obtener nuestro combustible, porque si bien algunos se maravillan con nuestra elección del automóvil, otros muestran celos y envidia. Estas reacciones nos proporcionan combustible también. Y no nos fijamos en el comentario hiriente que acompaña una de las miradas verdes de envidia que nos echan, ¿eh? Las palabras se evaporan. Es la emoción contenida en esas palabras y en esa mirada verde exactamente lo que queremos. Nos has notado y has reaccionado a nuestra presencia. Oscar Wilde lo expresó muy bien. Solo hay una cosa en este mundo peor que estar en boca de los demás, y es no estar en boca de nadie. Nuestra dependencia y fascinación por las cosas caras no se limita a lo que puede considerarse como objetos inanimados tradicionales. El objeto inanimado que más utilizamos es una persona. Eres tú. ¿Y cómo es que podemos considerar a una persona como un objeto inanimado? Bueno, pues de la misma manera que las palabras en un comentario hiriente se disipan porque nos concentramos en la emoción. Y la identidad de aquellos que nos proporcionan combustible se desvanece también cuando saboreamos el combustible que podemos extraer de ellos. Los cosificamos. Para nosotros son cosas. A aquellos de ustedes que seducimos y encerramos en nuestro mundo para poder extraer combustible a fondo, los consideramos como simples aparatos. No vemos a la persona como persona, no reconocemos su identidad. Lo que vemos es una máquina que tiene un propósito y solo uno: el combustible que yo necesito.
Así que fuiste escogido o escogida porque sabemos que nos proporcionarás el combustible más potente y exquisito. Te escogimos por tu constancia, tu fiabilidad y el volumen de combustible que dejas correr. Es decir, apretamos los botones y tú provees. Esa es la sencilla razón por la que nos relacionamos contigo. Para nosotros no hay diferencia entre la lavadora de ropa, la de platos o el reproductor streaming. Oprimimos botones y tú nos abasteces. El suministro de combustible va más allá de cualquier consideración sobre quién eres tú. Tus características son incorporadas a nosotros y te conviertes en una extensión de nosotros, una parte de nosotros. Como la sangre que circula en nuestro cuerpo, tú eres el combustible que nos mantiene vivos. Eres una parte integral de nuestra existencia y ya no te vemos como una persona separada y distinta, sino como una parte de nuestro sistema. Podrías compararlo a un coche a control remoto. El coche no tiene ninguna energía a menos que esté dotado de baterías. Bueno, pues una vez que se han colocado las baterías, el coche puede funcionar. Si te las quito, no funcionas. El movimiento del coche drena las baterías, las cuales deben ser recargadas o reemplazadas. De la misma manera, nosotros consideramos que tú estás encajada a nosotros, puesto que eres una pila de combustible. Estás allí para darnos energía. Extraemos la tuya. La energía emocional que tú produces nos proporciona el combustible que nos impulsa. Cuando la energía empieza a decaer, tenemos que recargarla. Nosotros debemos encontrar distintas maneras para hacer que derrames esta energía emocional. Si no lo haces, entonces debemos hacerte a un lado, aunque nunca te olvidamos por completo, y reemplazarte por otro aparato más eficiente. Nuestro combustible es reacción emocional. Todas las personas con las que interactuamos nos lo proporcionan, pero el mejor combustible y el más potente nos lo proporcionan aquellos que están más cercanos a nosotros. Alguien como tú. Y bien, amigos, este primer capítulo nos muestra que el combustible emocional es la piedra angular de la manipulación narcisista. No solo es un concepto abstracto, sino una realidad diaria para aquellos que viven con o cerca de narcisistas. En conclusión, les puedo decir que el narcisista se alimenta de las emociones de los demás, ya sea a través de elogios o incluso conflictos. Sin este combustible se sienten vacíos. Podría decir en un ejemplo práctico que es como un actor que está en el escenario, pero el público deja de aplaudir. Imagínate, sin aplausos, el actor siente que su papel ya no importa y entra en pánico. Así, el narcisista no quiere que dejes de aplaudir, por eso hará cualquier cosa para provocarte. Pero apréndetela, si no le das combustible, no tiene poder sobre ti. En el siguiente audio profundizaremos en cómo los narcisistas obtienen este combustible de manera aún más compleja. Si te gustó este audio, dale me gusta y suscríbete porque en el próximo te voy a enseñar las fuentes de combustible del narcisista y cómo asegurarte de no ser una de ellas. Gracias por llegar al final de este capítulo. Yo soy Arlene Fogel Méndez y desde aquí te abrazo fuerte.